Damos gracias a Dios por este día que Él pone delante nuestro para que como iglesia podamos adorarle. Vayamos al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Leyó Johnny y lo amplió un poquito para ver de dónde venimos. Si nos estás visitando en esta mañana, te comento que predicamos la Biblia de manera secuencial. Tomamos un libro y lo predicamos en su totalidad y estamos en la carta de Pablo a los Colosenses. Ya en la quinta predicación de esta carta, en el capítulo 1, versículo del 24 al 29. Y quédense ahí. Tenemos la ventaja de ya haberlo leído. Quizás haya alguna diferencia de palabra o quizás en alguna oración por la versión en la que yo tengo, pero van a poder seguir con las versiones que ustedes tienen de Reina Valera. Bien. ¿Lo encontraron? Bien, tienen ahí, déjenlo preparado. No sé si alguna vez sentiste que hay personas alrededor tuyo que tienen una especie de secreto, quizás algún conocimiento o alguna forma de hacer las cosas que le da mayor plenitud espiritual, mayor conocimiento y acercamiento a Dios y mayor madurez que quizás al que vos podés alcanzar o al que tenés hoy. Sea que quizás no seas cristiano y que consideres que no sos un hijo de Dios o una hija de Dios, pensás que quizás hay personas que están dentro de una iglesia o que son cristianos que tienen una plenitud, que tienen una forma de ver las cosas, que tienen un acercamiento a Dios que quizás vos pensás que nunca vas a tener. O puede ser que ya seas cristiano o cristiana y que estés en la iglesia y pensés que hay hermanos dentro de la congregación, personas que asisten a la misma reunión, que están alrededor tuyos, que tienen justamente un conocimiento, una forma de quizás conocer el cristianismo o algo en particular que hace que quizás vos te sientas que nunca vas a poder llegar ni a la madurez, ni a la santidad, ni al conocimiento de Dios como esa persona. No sé si alguna vez te sentiste así. Si alguna vez te sentiste de esta manera o en este tiempo te estás sintiendo de esta manera, ¿sí? Quizás este mensaje de esta mañana es para vos. Así que te voy a pedir que me sigas en este mensaje a través de lo que quiere enseñar Pablo. Y que podamos ver en este día, a través del ministerio del apóstol Pablo y del sufrimiento del apóstol Pablo, realmente esta idea, que es lo importante en la fe cristiana y si todos podemos obtenerlo. Así que vayamos al versículo 24, vamos a leer. Nosotros ya venimos viendo, y si tratamos de recordar el camino que estábamos viendo de la carta a los Colosenses, vimos que en el capítulo 1, del versículo 1 al 8, Pablo lo que hace es, se alegra y está contento y afirma la identidad que tenían aquellos cristianos de Colosa, diciendo que ellos eran santos, eran fieles y que estaban dando frutos en el Señor. Después vimos en el capítulo 1, del 9 al 14, que Pablo va a orar por ellos y que el deseo de Pablo es que ellos puedan conocer más al Señor. Pablo ora para que ellos puedan conocer más al Señor. Del versículo 15 al 20 vimos que Pablo exalta con un himno glorioso acerca de que Cristo es lo más importante. Dice que Cristo es el preeminente, el primero, el más importante sobre toda la creación, sobre todo el universo. Es el más importante y es el primero en la iglesia. Y en la última predicación que vimos de Colosenses, vimos que Pablo le habla acerca de quién eran ellos antes en el Evangelio. Hoy leímos eso, Johnny leyó del versículo 21, cuáles eran las bendiciones que ellos tenían ahora en el Evangelio y cuál era la esperanza que ellos tenían también con este Evangelio. Y ahora Pablo va a pasar a hablar un poco de su persona y va a ser autorreferencial porque va a hablar de su ministerio. En algunas oportunidades vemos en las cartas de Pablo que Pablo habla de su ministerio y cómo era su ministerio y lo importante que era para él su ministerio, no por el ministerio en sí, sino porque su ministerio tenía un mensaje para entregar. Así que vamos al primer punto que vamos a ver hoy y me gustaría que no te desconectes de esta idea, porque creo que este mensaje nos ayuda, o por lo menos estos versículos que tenemos por delante, estos 5 versículos, a poder identificarnos como cristianos, de alguna manera con Pablo, ¿sí? Porque somos cristianos igual que Pablo, ¿sí? Cuando uno ve a un titán de la fe como Pablo, dice, yo ahí no llego.
¿sí? Ni que hablar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero cuando uno ve a Pablo dice, yo hasta ahí no llego. Pero Pablo es nuestro hermano, ¿sí? Es un hombre que también en la Biblia nos deja ver muchas veces sus debilidades, que muchas veces nos muestra que es un hombre de carne y hueso, como somos cada uno de nosotros. Así que por un lado podemos identificarnos en esta palabra hoy con Pablo, y seguramente nos sentiremos identificados con el mensaje que lleva Pablo. Así que el primer punto al que quiero que me acompañe, iglesia, es los padecimientos de Pablo y su propósito, que eso lo encontramos en los primeros dos versículos. El padecimiento de Pablo y su propósito. Así que leemos el 24 y el 25, dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Así que Pablo hace una presentación de su ministerio. ¿Sí? En el versículo 23 que leímos, dice, esto se hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentado y constante, sin moveros de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que Pablo dice que él es un ministro del Evangelio, un representante del Evangelio, un predicador de las buenas noticias de Cristo, y acá va a hablar acerca de su sufrimiento. Pero vamos a ver que ese sufrimiento tiene un propósito. Lo primero que tenemos que notar de este texto, hermano, porque podemos leerlo de manera rápida y podemos llegar a confundirnos, es que Pablo no está diciendo que el sacrificio de Cristo sea incompleto. ¿Sí? Cuando vemos en el versículo 24, dice, ahora me alegro en mis sufrimientos y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Algunos podríamos llegar a pensar en una lectura rápida, como piensan quizás algunas otras tradiciones cristianas, de que Pablo lo que está haciendo es completando de alguna manera lo que falta al Evangelio de Cristo. Hermanos, esto no es lo que nosotros creemos, no es lo que dice la Biblia. De hecho, Jesucristo en la cruz, eso lo vemos en Juan 19, Cristo dijo, consumado es. No hay nada que agregarle a esta obra. Lo que hizo Cristo en la cruz es una obra terminada a favor de aquellos que son hijos de Dios. Así que no hay nada que completar, ¿sí? No hay nada que haga falta, pero Pablo utiliza lo que hace falta. Así que Pablo no quiere decir acá que él le quiere agregar un valor, un plus a la cruz de Cristo, sino que lo que él va a decir, y ahora vamos a completar esta idea, es que el sufrimiento de Cristo que él tiene es por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ahora vamos a ver, ¿sí? Pero me gustaría que nos quedemos en la primera parte del 24, porque ahí veo un contraste que a mí me parece bien interesante. Hermanos, Pablo no dice ahí, sufro a pesar de esto, como muchas veces quizás diríamos muchos de nosotros si estamos en la condición en la que estaba Pablo. ¿Se acuerdan cuando vimos el contexto de la carta en qué condición está Pablo escribiendo esto? Está preso. Así que quizás muchos de nosotros en la misma condición de Pablo, nosotros diríamos quizás, bueno, quizás a pesar de esto, yo sufro, estoy pasando esto y sufro. Pero Pablo no dice eso. Pablo lo que dice es, me gozo en lo que padezco. ¿Sí? Pablo dice, me gozo en lo que padezco. Y si podríamos complementar esta carta, por ejemplo, con la carta de Filipenses, que la carta de Filipenses es un himno al gozo, Pablo dice, sobreabundo de gozo en medio de mis tribulaciones. Así que Pablo está gozoso. Y ahora, a medida que va transcurriendo esto, nos vamos a dar cuenta que no es un gozo masoquista. No es de alguien que dice, bueno, a mí me encanta sufrir per se, o sea, porque me gusta simplemente sufrir, sino que la alegría del gozo de Pablo es por un propósito que tiene Pablo, ¿sí? En el ministerio del cual nosotros estamos hablando. Así que Pablo dice, me gozo. Para la lógica humana, la nuestra, hermanos, el sufrimiento es sinónimo de fracaso. ¿Sí? Eso es lo que hoy se predica, se dice, se comenta. La filosofía de la vida, de la que nosotros conocemos, dice que las personas que sufren fracasan. O a veces puede ser sinónimo de castigo, de que algo quizás salió mal. Pero Pablo va a invertir esta lógica, no solamente en esta carta, en muchas de sus cartas. Y él lo que va a decir es que lo que él está haciendo en realidad es victorioso. Que lo que está haciendo es cumple un propósito y que él se puede gozar y que él no ve derrota, él no ve fracaso en ese sufrimiento, porque él está cumpliendo con su sufrimiento,
a un plan, a un panorama, a un mensaje que es glorioso. Entonces él se goza, él sufre, ¿sí? Por ese propósito que él va a tener. Veía estos días, unas semanas atrás, lo fuerte que es muchas veces la motivación de un propósito y cómo el propósito muchas veces hace, no solamente en la vida de Pablo, sino en la condición humana, que muchas veces nos arriesguemos a muchas cosas y que muchas veces arriesguemos nuestra vida, en tanto y en cuanto nosotros pensamos que esa recompensa, ¿sí?, es grande y es valiosa para nosotros poder arriesgar su vida. Ahí estaba Pablo. Veía unos rescatistas en Venezuela, en el terremoto, cómo se metió una infraestructura que se iba a caer porque ellos tenían o creían por un perro que olfateaba que había una persona viva. Y ellos arriesgaban su vida y se metían, la estructura estaba a punto de caerse y ellos se metieron porque ellos entendían que la recompensa de meterse ahí iba a ser grande, iba a ser una vida. Sí, ellos no tenían problema quizás en sufrir y arriesgaban su vida. Bueno, y tenían alegría por poder hacerlo porque iban a salvar a una persona. Bueno, Pablo se goza en medio de los padecimientos por el mensaje que él tenía. Dos cosas que me parecen interesantes de estos dos primeros versículos para poder entender. Hermanos, el ministerio de Pablo es un ministerio sufrido, no solamente en esta carta, sino que nosotros vamos a ver en muchas cartas. En el capítulo 9, versículo del 15 al 16 del libro de Hechos, Pablo le dice a Ananías, quien iba a poner sus manos sobre Pablo, quien iba a hacer el primer contacto con el Evangelio. Recordarán ustedes, Pablo va en camino a Damasco, se encuentra con el Señor, y Pablo le dice a Ananías algo que iba a ser una marca del sufrimiento de Pablo. Yo no sé si Pablo lo conocía esto de primera mano, quizás de alguna u otra manera se enteró, pero este era un sello del ministerio de Pablo. Pablo le dice a Ananías, le voy a mostrar a Saulo cuánto le es necesario padecer a causa de mi nombre. Cuánto le es necesario padecer. Y ese es el sello del ministerio de Pablo. El sello de Pablo no eran las comodidades, no eran los hoteles 5 estrellas. El sello del ministerio de Pablo no era el reconocimiento público de los medios de ese tiempo, diciendo acá está el gran apóstol de Jesucristo, sino que el sello y la marca del ministerio de Pablo era el sufrimiento, y un sufrimiento con propósito. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, Pablo dice de su propia boca, dice, a fin de conocerle a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ahí está el propósito de Pablo. A fin de conocerle a él, ¿sí?, el misterio de su resurrección y sus padecimientos. Así que eso era lo que quería Pablo en la vida. No sé qué es lo que aspira usted, hermano. ¿Cuáles son sus aspiraciones personales? Pablo aspiraba a conocer a Cristo y él sabía que como combo a conocer a Cristo iba a venir también el sufrimiento y el padecimiento. Y a eso apelaba Pablo. Pablo, hermano, sufre, esta es la segunda consideración, por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esa iglesia que va a sufrir persecución. Como yo les dije antes en el versículo 24, muchos confunden y entienden, bueno, Pablo sufría completando los sufrimientos de Cristo, que era la iglesia. O sea, Pablo estaba completando los sufrimientos de Cristo que no están completos. No. Vimos que la obra de Cristo a favor de su iglesia ya está hecha. Pero hermanos, ¿de qué trata acá la cosa? Bueno, Pablo lo que está diciendo básicamente, hermanos, es que Pablo sufre por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es una figura que Pablo utiliza, por ejemplo, en 1 Corintios 12. ¿Se acuerdan? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pablo dice en Efesios, Cristo es la cabeza. Así que esa idea de que la iglesia es una extensión de Cristo es una idea de la palabra del Señor. De hecho, ¿se acuerdan en Hechos 9, volviendo, versículo 4, cuando el Señor se encuentra con Pablo en el camino a Damasco, él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? ¿Y Saulo estaba persiguiendo a Jesús? No. El texto nos dice cuando empieza que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero el hecho que se persiga a la iglesia, que se sea hostil con la iglesia, se está haciendo hostil con el mismo Cristo y con el cuerpo de Cristo. Esa es la idea. Entonces, Pablo, hermano, está diciendo que sus sufrimientos son por el cuerpo de Cristo. Esa iglesia, ¿sí?, que hasta el día de la venida de Cristo y que desde ese tiempo hasta ahora y hasta que el Señor venga, va a ser perseguida y va a sufrir. Así que el sufrimiento de Pablo era por ese cuerpo de Cristo que es perseguido.
Y como yo te dije antes, este mensaje es también para que nos identifiquemos con Pablo, porque el ministerio cristiano, la obra cristiana, es una obra de sufrimiento. Y por ahí vos me digas, bueno, pero yo no soy parte del ministerio cristiano. Yo no soy apóstol, o como escuché hace unos días, apóstola. Yo no soy apóstol, no soy predicador, ¿sí? Así que esto no es para mí. No, hermanos. El ministerio cristiano, el apóstol Pablo nos enseña también, y la Biblia nos enseña que todos nosotros somos ministros del Evangelio. Acompáñenme un ratito para que te sientas mejor identificado y que conectes con este mensaje sabiendo que es para vos y no es simplemente este mensaje para una conferencia de predicadores. Mirá lo que dice el versículo 28. Vamos a hacer un adelanto al versículo 28. Dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Dice, proclamamos y amonestamos a todo hombre. Vayamos al capítulo 3 de Colosenses. Acá Pablo utiliza, y en el original se nota más, la misma idea, ya no solamente para él, que él amonesta y que enseña a todo hombre, sino que ahora es para la iglesia. Versículo 16, 3 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, aparece la palabra sabiduría vuelta, enseñándose y amonestándose unos a otros. Así que la obra del ministerio de la iglesia, escuchen bien iglesia porque esto es importante, la obra del ministerio de la iglesia, de amonestar, de enseñar, de predicar la palabra, no es solamente para un hombre que sufrió la cárcel hace 2000 años atrás, sino que es para toda la iglesia. Si sos cristiano y entendés que sos un hijo de Dios, la obra del ministerio, seas hombre o seas mujer, es la de predicar, la de amonestar, la de servir a otros hermanos, la de enseñar es para cada uno de nosotros. Y en ese contexto podemos decir que el servicio del Evangelio es sufrido, no es fácil. No es fácil. Cualquiera que se tome de en serio del Evangelio, que se tome de en serio estas palabras y que quiera cumplir con los propósitos de Cristo para su vida cristiana, va a sufrir, hermano. Va a sufrir. Y vuelvo con esta idea, si realmente te tomás de en serio esta palabra que hoy es predicada, vamos a sufrir porque no es fácil. Encontré por ahí una frase del autor Juan Bunyan, del Progreso del Peregrino, que muchos quizás hemos leído, pero a veces no tenemos en cuenta que Bunyan fue preso por predicar el Evangelio, 12 años estuvo en prisión. En ese tiempo, por una cuestión política, pero también espiritual, se había propuesto que los ministros tenían que tener una especie de permiso, como un registro o una BTV para poder predicar. Él no la tenía y fue preso por eso. Y en una cita él dice, predicar, desde la cárcel está la cita de Bunyan, dice, predicar la palabra de Dios es una obra tan buena que seremos bien recompensados si sufrimos por ella. Predicar la palabra de Dios es una obra tan buena que seremos bien recompensados si sufrimos por ella. Así que me pregunto hoy para aplicar esta palabra en nosotros, porque podemos tener esa tentación, ¿eh? Decir, bueno, yo no soy Pablo, yo no estoy en una cárcel en Roma, yo no tengo tanta gente, Dios no me ha puesto a pastorear tanta gente como Pablo y por ahí podemos divorciarnos de la idea de Pablo, pero este mensaje es para la iglesia en este tiempo, hermanos. Y podríamos llegar a preguntarnos, bueno, ¿qué formas de sufrimiento por el Evangelio hoy estamos sufriendo en nuestras vidas? No hace falta, hermanos, una cárcel romana. No es necesario, no hace falta vivir en aquel tiempo. A veces puede ser, no sé, el rechazo familiar, el hecho de que por entregarte a Cristo hoy sos la oveja negra o el bicho raro de la familia y ya no te ven como antes. Antes te recibían en todas las casas, pero hoy ya te ven como una persona rara. Y no por el hecho de que vos te hiciste un extraterrestre a propósito, porque eso también puede pasar, sino por el hecho de que ahora quizás ya no caes tan bien como antes. Y eso muchas veces te produce un conflicto. Quizás las personas no te reciban, quizás antes eras el hermano querido, la hermana querida, el hijo querido, la hija querida, el padre querido, la madre querida, pero hoy ya sos quizás el hermano un poco pesado por el Evangelio. Quizás en el contexto donde estás no es muy popular predicar la palabra del Señor, quizás te dejan de lado porque todos vienen de un trasfondo religioso diferente, no sé cuál puede ser,
Pero hermanos, si somos llamados en esta palabra que hoy predico y que nosotros escuchamos, de alguna o de otra manera vamos a sufrir. Pablo sufría, pero Pablo sufría con un propósito. Y ese es el propósito que vamos a ver en el punto 2. Hermanos, Pablo no sufre por sufrir. Él sufre para dar a conocer algo específico. Pablo tiene la intención de sufrir, pero para sufrir, para conocer a Cristo y para dar a conocer algo específico. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el punto, con el versículo 26 y en el versículo 27. Vamos a leer. Termina el versículo 25 diciendo que fue encomendado a la predicación de la palabra del Señor. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y este es el segundo punto que quiero que veamos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para entender estos puntos es muy interesante poder entender, recordar o poder leer. Es un desafío que yo les hago, hermano, que puedan leer toda la carta de Colosenses. Te va a enriquecer más para que puedas ver el trasfondo. Había falsos maestros que ofrecían una mezcla de misticismo por un lado, o sea, había un conocimiento superior que muchos tenían que conocer. Por eso Pablo muchas veces utiliza la palabra sabiduría y verdadero conocimiento, porque había gente metido en las congregaciones que decían, bueno, sí, ustedes hoy creen en Cristo, pero hay un conocimiento más que ustedes tienen que tener. Y nosotros se lo vamos a dar. Y esto era atraído de un montón de religiones paganas que estaban alrededor, en las ciudades de alrededor, y que muchas veces se sometían a la iglesia. Esto era muy romano, esto era muy de la tradición griega, que había ciertos conocimientos que uno tenía que tener, y esto se metía en la iglesia. Así que había falsos maestros que metían una especie de misticismo. También vemos en el capítulo 2 otro concepto que es el asceticismo. Pastor, ¿con qué se come esto? Suena desinfectante, ¿no? Asceticismo. Pero asceticismo es la idea, y acá voy a lo que decía al principio, de que uno puede tener una plenitud más grande, un conocimiento más grande y un acercamiento a Dios por medio de prohibirse cosas. Esa era la idea. Estos estaban metidos dentro de la iglesia. Si decían, ustedes pueden acercarse más a Dios, pueden tener una vida más plena delante de Dios. Es más, pueden tener una conciencia más limpia delante de Dios si ustedes se prohíben de esto y de esto. Si no hacen esto y si no hacen esto otro. Eso era el asceticismo, como una forma de llegar a Dios. Nosotros vamos a ver que Pablo está en contra de esto. ¿Sí? O muchas veces las jerarquías angelicales, esa era otra idea, muy de moda en la época. Porque vieron que no hay nada nuevo bajo el sol, pero siempre hay modas de la época. En esa época se ve que también había una especie de cuestión con los ángeles. Y decían que las personas más espirituales eran las que conocían jerarquía de ángeles o de la procedencia de los ángeles o qué hacían los ángeles a favor de las personas. ¿Sí? Como alguna vez alguien me dijo, bueno, ¿y vos qué opinás de tu ángel de la guarda? Me dijo. Se ve que ya era de aquella época. Sí, nosotros eso lo vemos en el capítulo 2, que dice Pablo que hay gente que estaba trastocando la iglesia y metiéndole cosas raras en la cabeza que hasta habían llegado a hacer culto a los ángeles, dice en el capítulo 2. Así que ese es el trasfondo, hermanos, que estaba ahí en Colosas. Ellos como que te querían vender una especie de paquete, ¿vieron cuando te dicen, te llaman, te dicen, te vendemos el paquete completo, el cable, internet y todo? Bueno, ellos te querían vender el paquete completo de espiritualidad. De esta gente que estaba ahí metida. Ellos te decían, bueno, si vos realmente querés ser una persona espiritual, si querés ser una persona más plena, más completa, querés acercarte más a Dios y querés tener un secreto o un misterio que los hermanos de al lado tuyo tienen y vos sos un miserable porque no lo podés tener, bueno, tenés que comprar todo esto, que lo que yo le dije antes, misticismo, asceticismo, ¿sí? Esta cuestión de conocer algunas cuestiones. ¿Sí? Pero hermanos, cuando más claro podemos ver este trasfondo de lo que estaba pasando en Colosas, más golpea la idea del Evangelio de Pablo, o sea, más relevancia tiene, porque nosotros vemos este contexto y ahora podemos entender por qué Pablo está hablando de estas cosas. Por ejemplo, vemos cómo Pablo hace casi un uso quirúrgico, como alguien que opera, como un médico que opera, de la palabra misterio. Versículo 26
es decir, el misterio que estaba oculto. ¿Sí? Así que Pablo utiliza la misma palabra que utilizaban los falsos maestros y la va a redefinir por completo, porque los falsos maestros decían, bueno, hay un misterio, hay algo que vos tenés que conocer. Bueno, vos ya aceptaste a Cristo, sos parte de la iglesia, sos parte de la comunidad, pero hay un misterio. Así que Pablo utiliza esta palabra misterio y la va a redefinir realmente para llevarla a las verdades del Evangelio. Y les va a decir que esto ya no es un secreto reservado para pocos, sino que ahora es algo que se da revelado para todos aquellos que son hijos de Dios. O sea, ya no es un secreto. Ya no es una fórmula mágica de plenitud. No es algo que, como les dije antes, pueden tener unos pocos, sino que ese misterio, Pablo le dice, ahora le he dado revelado, ¿saben a quién? Alguno podría haber levantado la mano y dicho, bueno, a los que tienen 20 años en el Evangelio. Otro podría haber levantado la mano y dice, a los que son pastores. Otro puede levantar la mano al que sufrió durante 20 años una enfermedad y siguió confiando en el Señor. No, Pablo no dice eso. Pablo va a decir que ese misterio fue revelado a todos. ¿Y cuál es ese misterio? Volvemos al versículo 26. Dice, el misterio que ha estado oculto de los siglos y generaciones. O sea, algo que para ellos había estado oculto, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. O sea, ese misterio ahora ya no es misterio, es algo revelado. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de su gloria de este misterio, y ahí está el tema. Entre los gentiles. Ese era el misterio. Y el misterio va a ser la verdad del Evangelio en medio de los gentiles. En Efesios 3, capítulo 16, Pablo explica y dice que los gentiles, o sea, los no judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Por qué este misterio es importante para ellos? Porque mayormente en aquella época, quizás hoy nosotros lo tenemos un poco más asimilado, pero en aquella época todo lo que tenía que ver con las bendiciones de Dios estaba muy atado a un pueblo que era el pueblo de Israel. Porque habían personas que no habían entendido, ¿sí?, cómo era el plan y el propósito de Dios para bendecir a las naciones. Así que la idea del Evangelio estaba muy atado a una etnia, a judíos. Y muchos se veían afuera. Pablo dice, no. Dice, ese misterio que estuvo oculto, del cual ustedes pensaron que no era para ustedes, ha sido revelado. Ha sido revelado. Y ahora las verdades del Evangelio pueden ser para ustedes. Hermanos, y acá yo me siento identificado también, porque si bien yo no estoy en esa tensión de aquel tiempo, ¿cuántas veces me pongo a pensar muchas veces y reflexiono de cuando Cristo me alcanzó y digo, en mis fuerzas humanas yo estaría lejos? Es simplemente por la gracia de Dios. Ese misterio, esa gracia del Evangelio me fue revelada simplemente por las misericordias de Él. Así que Pablo le va a decir que por extensión aquel mensaje o aquello que había sido un misterio, ahora los incluía a ellos, pero te voy a dar una buena noticia. También nos incluye a nosotros. Gloria a Dios por eso. Así que el contenido general de esta idea es que este misterio ya no está basado en ninguna filosofía, en ninguna fórmula, en ningún conocimiento místico. No tiene que ver con cuestiones que uno pueda aprender. El secreto de la felicidad cristiana, de la plenitud cristiana, de sentirme más cercano a Dios, no tiene que ver con lo que otro conoce, con algo que es misterioso, con algo que es místico. No es con lo que otras personas hacen, que nosotros nos medimos y decimos, yo no soy tan espiritual como aquellas personas porque yo no puedo hacer lo mismo, quizás no tiene que ver con eso, sino que el secreto que está hablando Pablo tiene que ver con una persona, y es la persona de Cristo. Por eso el versículo 27 termina diciendo, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es Cristo en ustedes. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que todos pueden tener? Que es algo que no es simplemente administrado a unos pocos, solamente iluminados, que es para todos, sea que tengas 20 años en el Evangelio o que tenga unas semanas, no importa. ¿Qué es lo que se le ha dado a todo? Cristo en ustedes. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Hay un sermón famoso del gran predicador inglés Spurgeon
que se llama Hoy el día feliz, así se llama el sermón, traducido al español. Hoy es el día feliz. Y Spurgeon dice en ese sermón, en una cita, dice, nunca conocerás la plenitud de Cristo hasta que conozcas el vacío de todo lo demás fuera de Cristo. Nunca conocerás la plenitud de Cristo hasta que conozcas el vacío de todo lo demás fuera de Cristo. Porque el predicador inglés, al igual que Pablo, entendían que el único secreto que vos y yo necesitamos para sentirnos plenos, cerca de Dios, crecidos espiritualmente y gozosos, es tener relación con esa persona. Y esa persona es la persona de Cristo. ¿Sí? Así que no se trata de leer más, no se trata en esencia de orar más como una fórmula, como para una especie de, porque a veces pensamos eso, que es acumular puntos espirituales. No es esa la idea. La idea es tener una verdadera relación con Cristo. Es aumentar mi confianza en Él. Es querer conocerle más. Por eso en el capítulo 1, versículo 9, que fue la segunda predicación que vimos de esta serie, Pablo dice y ora por ellos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y habíamos dicho que el conocimiento ahí era un conocimiento relacional. Porque ¿saben qué? Y esto es muy importante. Era importante para Pablo, pero es importante para el contenido de este mensaje que predicamos. Hermanos, este evangelio, como les dije antes, no se trata simplemente de fórmulas de conocimientos doctrinales. No es la idea. Se basa en una persona, como yo le dije antes. Y es en conocer a esa persona y tener relación con esa persona que es Cristo. Ese es el secreto de la plenitud cristiana. Así que a esa pregunta que hacía al principio es, ¿cuál es el secreto que unos pueden tener? Quizás te preguntaste de esa manera. ¿Sí? Quizás hoy entendés que no sos cristiano, que te falta, que estás comprendiendo la fe, pero no sos cristiano y decís, la gente que va a la iglesia tiene un secreto que yo nunca voy a poder tener. Bueno, eso no dice la Biblia. Cristo está cercano a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Y quizás sos cristiano hace un tiempo, pero te considerás todavía inmaduro porque recién estás caminando y te comparás con otro y decís, yo nunca voy a tener el conocimiento que esa persona tiene. Así que por no tener el conocimiento que esa persona tiene, no sé, porque no fui al seminario, porque no hice este curso, porque no tengo tantos años en el Evangelio, nunca voy a sentir esa plenitud. Eso no es así. Es Cristo en ustedes. Si tenés a Cristo, tenés el secreto de la plenitud. Solamente tenés que seguir creciendo en el conocimiento de Él. Así que esa era la meta de Pablo, predicarles a ellos a Cristo. Por eso era lo más importante, por eso él daba su vida. Por eso él arriesgaba tanto, porque él entendía que él daba a conocer el tesoro más grande que tenía, era el misterio revelado que era Cristo. Así que esa era la meta de Pablo. Pero viendo la meta de Pablo vamos a ver, hermanos, los medios que también Pablo utilizaba. Ese es el punto número 3, los medios que Pablo utilizaba para predicar este evangelio. Versículo 28 y 29. Dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Así que ahí vemos una meta, pero ahí también vemos un medio. En el versículo 28 vemos la meta. La meta de Pablo era, a él nosotros proclamamos, era proclamar a Cristo. Y me parece interesante en ese versículo 28, yo no sé si ustedes notaron la repetición de dos palabras, o de una frase que aparece ahí, en 28, aparece 3 veces. Hombre, a todo hombre, dice, versículo 28. A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres. Dice, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto. Así que ahí vemos que nos quiere decir algo, porque nos habla de todo hombre, hermanos. Él quiere presentar a Cristo perfecto a todo hombre. Y acá hay dos cosas que me parecen importantes de notar. Primero, poniéndonos en el rol de aquellos que predican el Evangelio, que son ministros del Evangelio, como dijimos, la iglesia que amonesta. Hermanos,
Lo que nosotros predicamos, el mensaje de este ministerio es para todos los hombres, se lo tenemos que dar a todos los hombres. Tenemos que predicárselo a todos. Nosotros tenemos que esforzarnos igual que Pablo para que dentro del círculo, el lugar donde Dios nos ha dado, porque quizás Dios no te dio Chipre, no te dio Asia Menor, no te dio Roma, no te dio hasta casi llegar a España como Pablo, quizás no, pero sí te dio una familia, te dio vecinos, te dio amigos, compañeros, no sé, en el colegio, en la universidad. A esas personas está, sí, procurar esforzarte para dar a conocer a ese Cristo a todos los hombres, a todos, a los que más puedas. Y entendiendo esto, de que no va a ser fácil. El apóstol Pablo dice, sufre. A veces te van a cargar, a veces te van a tomar en menos, a veces vos vas a querer hablar en serio, pero el otro te va a querer hablar en broma. A veces vos vas a decir algo que para vos es muy importante y vas a encontrar risas y bromas de eso que para vos es importante. Va a pasar, porque predicar el evangelio es sufrido. Pero eso no debe quitar que esto que tenemos debe ser para todos los hombres. Y esa repetición de todos los hombres, por otro lado también, para poder identificarnos con esto, creo que Pablo la utiliza también, porque en ese contexto de Colosas, el verdadero conocimiento, la plenitud, acercarse más a Dios no era para todos los hombres, era para algunos. Algunos podían tener el combo especial. Algunos eran hijos que se sentaban a la mesa más cerca para comer mejor. Pero Pablo dice, no, este conocimiento es para todos los hombres, sin importar el trasfondo, sin importar la educación, sin importar los años que tengan, sin importar de la vida en la cual vengan, no importa, este conocimiento de poder acercarse y de ser plenos espiritualmente. Y quiero repetirle esto, hermanos, para que toque tu corazón, de ser plenos espiritualmente. Ese evangelio que tanto anhelás que se te pega a tu vida para vivir el mismo gozo de Pablo que sea en vos, tenés la oportunidad. Porque no se trata de fórmulas, se trata de Cristo en nosotros. Así que Pablo dice que la meta es presentar, por eso sufría él. Por eso Pablo se bancaba la que venga, porque él tenía un propósito y una meta que era mucho más. Él quería que todos los hombres sean completos delante de Cristo y por eso él se esforzaba. ¿Cuáles son los medios que utiliza Pablo? Bueno, Pablo, más allá de saber que esto era de Cristo, de que Cristo era el que lo impulsaba, que como dicen unos versículos antes, que él era ministro y que fue hecho ministro por Dios, sí, Pablo no ignora que esto exige un esfuerzo real. Pablo no era lo que decía, bueno, que el Señor haga lo que quiera. Sí, Pablo sabía que él debía esforzarse, por eso en el versículo 29 dice, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Así que, ¿cuáles son los medios que utiliza Pablo? Bueno, Pablo utiliza los medios del esfuerzo humano, pero esfuerzo humano en la gracia de Dios. Como dice Pablo también en el libro de Timoteo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero Pablo no deja de esforzarse. Dice, yo me esfuerzo, pero a la vez confío en el Señor. Esta tensión entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Como vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Cuiden su salvación con temor y temblor. Pero es Dios el que produce el querer y el hacer según su buena voluntad en ustedes. Así, ¿cuál es el medio que Pablo utiliza para predicar, para hablarles a otras personas de Cristo? Esforzándose. Sí, Pablo no es que solamente se levanta a la mañana y dice, bueno, no, Pablo se esfuerza, busca ser intencional. Pablo busca buscar a una persona quizás en la cola de banco, que en esa época no había, para poder hablarle. Pablo utiliza, ¿sí?, esos medios para poder discipular a alguien y para que esa persona sea más completa en Cristo, como tenemos que hacerlo nosotros, hermanos, también. Pero a la vez Pablo confía en la gracia del Señor, que el Señor es el que está haciendo esa obra. Así tenemos que vivir. Así fuimos llamados a vivir, a esforzarnos por la gracia de este evangelio, pero confiar en el Señor. Porque si solamente nos esforzamos y tenemos conciencia en esforzarnos solamente nosotros, vamos a morir aplastados porque vamos a ver que no vamos a poder llegar. Ahora, si solamente decimos confío en Dios, que solamente es Dios el que hace la obra, y yo no me esfuerzo, bueno, hermanos, no vamos a estar haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. Yo me esforcé durante la semana con mis incapacidades, hermanos, y mis limitaciones,
para preparar este mensaje. Me esforcé, ocupé horas, trabajé en este texto, según las capacidades que tengo. Pero no me paro en esta mañana acá confiando en esas horas, hermanos, que yo invertí en este mensaje. Mi confianza está en Cristo y en el poder del Espíritu Santo para llevar personas al conocimiento de Cristo. Y que esta palabra simplemente tiene poder no por mis capacidades ni por mis palabras, sino por el poder del Espíritu Santo que a través de su palabra puede llevar personas a Cristo. Esta es la idea. Pablo dice, me esfuerzo para presentar a todo hombre perfecto a Cristo. Con este fin trabajo, esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí. Y eso es un descanso, hermanos. Eso es un descanso. Porque no está en vos convertir a las personas. No es la idea esa. Si vos le hablaste a alguien la semana anterior, hace un mes, o si le estás hablando a personas, estás queriendo compartir esta buena noticia, no está en vos convencer a esas personas, no es la idea. No te frustres por eso, si esa persona comprende o no comprende. Simplemente nosotros somos mensajeros, como dice el mismo apóstol Pablo, embajadores, que rogamos a las personas. No es que Dios ruega a las personas, nosotros los embajadores rogamos a las personas, conviértanse a Cristo. Pero no somos nosotros, sino el poder que Dios actúa en nosotros. Así que la obra la hace Dios, Dios es el que nos da la fuerza y Dios es el que nos da ese poder. Así que ánimo, ánimo, sigan haciéndolo, sigamos haciéndolo, esforcémonos, pero confiemos en el Señor. Para terminar, hermanos, con esta idea, Pablo se esfuerza, Pablo sufre, Pablo pone su propio cuerpo al servicio de predicar este gran tesoro. Pablo se esfuerza porque para él el evangelio es lo más importante. Para él, ese evangelio que él se encontró el camino a Damasco cambió su vida y él quiere que otras personas también vivan de esa manera. Pablo entiende que ese misterio que encontró, que es Cristo en él, es algo que pueden obtener todos, no es un conocimiento para algunos. Así que en base a eso, para terminar, me gustaría que pensemos en algunas cosas. Para el que sienta que ya es parte de este club, el que diga, bueno, sí, yo ya soy cristiano, y yo ya soy parte, me siento del Señor y siento que Cristo está en mí. La reflexión de este mensaje en esta mañana es que Cristo en cada uno de nosotros, los que somos de Cristo, no es un logro de nuestra disciplina o de nuestro conocimiento acumulado. No es porque venimos a todos los cultos, no es porque venimos a todas las reuniones de oración, no es porque quizás alguno tuvo la oportunidad de pasar por el seminario, no, es una gracia de Dios en nosotros. Es Cristo regalado a nosotros. Así que corremos muchas veces el peligro de pensar que es por nosotros, por lo que nosotros nos esforzamos, y ahí empezamos a confiar en nuestro esfuerzo. Y ahí empezamos a confiar en nuestro esfuerzo. Cuando no entendemos que es la gracia del Señor, Cristo en cada uno de nosotros. O quizás te sientas de lo de segunda categoría. Quizás hace, no sé, hace algunas semanas te empezás a sentir, yo no tengo ese gozo, esa plenitud. Yo no puedo sentir feliz como otros cristianos. Yo no me puedo sentir cerca de Dios. Yo no puedo sentir una conciencia limpia para presentarme delante de Dios como se puede presentar aquel, o como veo a aquel hermano que siempre está contento. Así que si vos sos de esa segunda categoría o que considerás que no tenés al Señor, quizás no sos de los que está hace más tiempo, de los que considerás que sos de los que entendés más, de los que tenés una relación más profunda con Él, ¿sí? Lo que vimos en el texto y en la palabra de hoy es que todo eso es contrario a lo que vos sentís. No hay un misterio superior revelado para otros, sino que es Cristo mismo. Él ya está en tu vida y por eso tenés esperanza de relacionarte con Él. Por eso tenés esperanza de relacionarte con Él. Es algo que los demás tengan y vos no puedas tener. Si tenés a Cristo, lo tenés todo. Más adelante Pablo va a decir que en Él estamos completos. Hermanos, y para pensar y reflexionar en una pregunta final para todo, es que qué cosas están ocupando hoy en nuestra vida el tiempo o el lugar para conocer más plenamente a Cristo. Porque a veces decir conocer a Cristo parece muy superficial, pero Dios nos ha dado medios para poder conocer más a Cristo cada día. De una manera objetiva, la Biblia dice que cuando nos convertimos a Él, Cristo ya habita en nosotros.
Eso no los quita nadie. Cristo en ustedes es la esperanza de gloria, pero otra cosa es la relación con Cristo. Es otra cosa, por la cual nosotros crecemos y nos sentimos más plenos en Él. Una persona que vos amás mucho, no sé, tu esposo, tu esposa, tu hijo, puede estar al lado tuyo. Pero si vos estás en todo momento con el celular, mirando la tele y no le prestás atención, esa relación no sirve para nada. Está al lado tuyo, pero esa relación no sirve para nada. Bueno, hermanos, de esa manera muchas veces nosotros tomamos nuestra vida cristiana. Sabemos que Cristo está en nosotros, pero nosotros no incentivamos esa vida espiritual. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Los viejos maestros, como los puritanos, por ejemplo, decían que los medios de gracia que Dios nos ha dado para conocer cada día más a Cristo y sentir más gozo en Él y más plenitud, era leer su palabra y meditar en Cristo. Es leer su palabra y meditar en Cristo. Claro, el hombre moderno no tiene mucho tiempo, ¿no? El hombre moderno no tiene tanto tiempo porque vive muchas veces en propósitos ajenos, en agenda de los demás, que te dicen cuál es la plenitud que se tiene que vivir hoy en día, tener un trabajo ya no alcanza dos, ya no alcanza tres. Las metas de éxito son estas. Un celular lleno de aplicaciones y de tantas cosas que no hay tiempo para el hombre moderno para poder ser más completos en Cristo a medida que uno lo va conociendo más a Él. No hay otra forma de conocerle más a Él o no conocemos otras que los medios que el Señor nos ha dado. La de mirar su palabra, meditar en Cristo en su palabra como un amigo. Si realmente vos crees que Cristo es un amigo que te puede completar, te puede dar gozo, no hay otra forma de conocerlo que no sea a través de su palabra. ¿Hace cuánto tiempo que no lees un fragmento del Evangelio donde Cristo te deja con la boca abierta? ¿Hace cuánto tiempo que vos no lees un capítulo, un versículo del libro de las cartas del Nuevo Testamento donde Cristo se hace tan glorioso que lo que te produce después de leer ese texto no es otra cosa que arrodillarte y glorificarle y adorarle? ¿Hace cuánto tiempo que no meditas en Él, que no tomás tiempo para orar? ¿Cuán ocupado estás en este tiempo para orar a Cristo y poder hablarle y poder tener una amistad más profunda con Él? Ese es un conocimiento que está al alcance de todo y no es un misterio. Si en esta mañana estás sin Cristo, bueno, tenés la esperanza de por medio del arrepentimiento y fe poder conocerlo a Él. Que Él perdone tus pecados, que te diga que Dios ahora es tu Padre y poder tener una amistad con Cristo. No estás lejos, ¿eh? Si te arrepentís en esta mañana de tus pecados y confías en Él, Él tiene esa promesa para vos. Y si querés crecer, conocerle más, si no estás conforme ni satisfecho hoy con tu vida de plenitud espiritual, si te sentís cerca pero a la misma vez lejos porque no hay comunión con Él, yo te invito en esta mañana. Porque ¿sabés cuál es la esperanza del Evangelio? La esperanza del Evangelio que hoy predico y que predicamos no está cimentada en un predicador que sufrió hace 2000 años la cárcel para predicar a iglesias del Asia Menor. No está fundada ahí, ¿eh? La esperanza del Evangelio que hoy nosotros tenemos es de alguien que sufrió hace 2000 años, pero en una cruz. Y que sufrió en su propio cuerpo, para decirnos que si nosotros creemos en Él, que si somos de Él, tenemos esperanza de una plenitud espiritual que no es un misterio para unos pocos, sino que es una vida de relación profunda, de gozo, felicidad y comunión con Él, que podemos vivir todos. Padre, te damos gracias en esta mañana.